Buenas tardes, compañeros y licenciada. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar de dos temas sumamente importantes para nuestro conocimiento, ya que forman parte de nuestro diario vivir, y el conocerlos y explorarlos puede alimentar nuestra cultura general y facilitarnos la vida. Ellos son las fuentes de información y la biblioteca y su organización. Yo les vengo a hablar sobre las fuentes de información que hay, ¿verdad? Em, las fuentes de información se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Conocer, conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte del proceso de investigación, ¿verdad? Em, Hay diferentes tipos de fuentes de información. Hay fuentes de información directa y también indirecta, ¿verdad? Y las fuentes de información directa se dividen en primaria. Y las fuentes de información primaria son todas aquellas, así como así el internet, revistas y todo aquello que nos sea como ilustre, ¿verdad? Enciclopedias, diccionarios, directorios, y etcétera. También existe las fuentes de identificación y localización del documento, ¿verdad? Esas fuentes son todas aquellas, así como las biografías, catálogos de bibliotecas y, y sucesivamente, ¿verdad? Y las fuentes de información también nos expresan un... Las fuentes de información nos expresan una información detallada y esto quiere decir que nos sirven para transmitir un mensaje claro y conciso hacia el receptor, ¿verdad? Y las fuentes de información también pueden ser cartas, telegramas, si bien muchas facetas. Esto nos ayuda a mejorar a nosotros el entendimiento y el desenvolvimiento de cada uno de nosotros, ¿verdad? Las fuentes de información también son fuentes para nosotros saber y detallar más información. Muchas gracias. Licenciada, compañeros, mi nombre es Ferdi Molina y hoy les voy a hablar sobre las fuentes primarias. Las fuentes primarias son información desarrolladas propias de la época en la que se está realizando la información. Podemos encontrar diferentes tipos de información primaria. Un ejemplo que podemos dar a conocer es una moneda antigua, ya que esta moneda no ha sido restaurada o renovada en ningún momento. Podemos encontrar que toda la información primaria es propia de la época y no se ha actualizado. A eso significa que es una fuente primaria que no ha sido actualizada o desarrollada. Podemos encontrar diferentes clases de información primaria, como lo son los monogramas. Es un estudio detallado y completo de un tema determinado. Cada información específica y completa, más o menos actualizada con una biografía sobre el tema. También podemos encontrar las revistas. Estas son publicaciones con periodicidad semanal, mensual o anual, en la que participan diferentes tipos de autores. También tenemos las actas. Es una información recopilada de diferentes trabajos presentados en reuniones de carácter científico o académico, que presentan las tendencias, fases y logros de algunas investigaciones. También podemos encontrar
las tesis doctorales. Estos trabajos originales no han sido publicados comercialmente, exponentes de la investigación con información muy completa de un tema de estudios. También contamos con libros. Esto es otro claro ejemplo de las fuentes primarias, ya que los libros nos dan a conocer hechos pasados que han suscitado en esa época y no han sido actualizados o renovados. Las autobiografías también son una fuente primaria, ya que los autores relatan un poco de información en el cual ellos han vivido un poco de su vida. Ellos dan a conocer su vida por medio de algunas publicaciones en la cual no han sido actualizadas. Contamos con películas de la época. Las películas de la época también podemos encontrar que son un descubrimiento de un poco de información. También contamos con las pinturas, herramientas y esculturas. Estas todas no han sido restauradas y son un tipo de información primaria. Gracias. ¿Qué tal, compañeras, compañeros y licenciada? Vamos a hablar acerca de las fuentes de información secundarias, empezando por la pregunta: ¿qué son las fuentes de información secundarias? Podemos decir que las fuentes de información secundarias son las que tienen la información de forma sintetizada, resumida y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a una fuente primaria y su contenido. Podemos decir que las fuentes secundarias es recabar la información, resumir lo más importante de una fuente primaria o ya bien de un tema a investigar. Las fuentes de información secundaria se dividen en tres tipos, como son las auditivas, visuales o escritas. Entre las auditivas visuales, que van amarrados de la mano, tenemos ejemplos primeramente como las grabaciones, videollamadas, videoconferencias o exposiciones, ya que acá se da a exponer ideas y opiniones que se recabaron mediante investigaciones anterior, mediante pues una fuente primaria. En este caso también tenemos lo que serían pues obras visuales como películas basadas en hechos reales. Obviamente pues se recaba información, un resumen, vividas mediante escritos o contadas, ¿verdad? También tenemos lo que serían las fuentes de información escritas. Acá podemos ver lo que serían los índices, conclusiones, mapas mentales, conceptuales, o ya bien pues biografías o también resúmenes de obras literarias o libros de cualquier índole. Por lo general, pues estos resúmenes están sujetos a revisiones precisas para que lo que se resume pues esté basado conforme a una fuente primaria, ¿verdad? Lo más verídico que se pueda. En este caso, también estas por lo general están producidas por instituciones que van amarrados con la precisión metodológica para que el prestigio del autor pues no sea dañado, ¿verdad? En conclusión, podemos decir de que una fuente secundaria es el resultado concreto y resumido de recabar información de una fuente primaria, ¿verdad? En este caso también podemos ver las ventajas y desventajas acerca de una fuente de información secundaria, ya que cuando uno quiere hacer una investigación de forma resumida es ideal abocarse a un resumen de tal libro. Compañeros y licenciados, voy a exponerles acerca del tema fuentes de la información terciaria. Este tema cabe resaltar que forma parte de lo que son fuentes de la información. Es importante el aprender a clasificar, definir y asimismo saber la diferencia que existe entre cada una de estas fuentes, ya que estas fuentes facilitan lo que es la recopilación de datos para realizar lo que es la investigación. Las fuentes de información terciaria se caracterizan por ser breves. Adicional a esto, las fuentes de información terciarias complementan tanto las fuentes de información primaria como las fuentes de información secundaria. Podría decirse que las fuentes de información terciaria se desarrollan en base a estas fuentes de información antes descritas. Estas también complementan a las fuentes de información primaria y fuentes de información secundaria. Voy a describirles unos pequeños ejemplos de lo que serían fuentes de la información terciaria. Algunos ejemplos serían índices, bibliografía, material de encuestas, directorios,
Estos son algunos de los ejemplos, ¿verdad? Lo que representarían fuentes de la información terciaria. A continuación voy a explicarles un breve ejemplo de cómo se podría identificar lo que son fuentes de información terciarias. En este caso, ¿verdad?, es derivado de alguna información. Vamos a poner un ejemplo de un caso de algún crimen que se haya realizado, ¿verdad?, y que la policía esté investigando. En este caso, todo lo que forme parte del archivo, policial, ¿verdad? Tanto testimonios de los testigos que presenciaron el acontecimiento, como fotos, material, en este caso evidencia, ¿verdad? También, aparte de esto, reportes que haya realizado lo que es la policía o las autoridades correspondientes. Toda esta información en conjunto, toda la recopilación de esta información representa en este caso lo que sería un archivo policial, y este archivo policial representaría lo que son fuentes de la información terciaria. En este caso voy a indicarles cómo podríamos identificar lo que sería una fuente de información primaria, una fuente de información secundaria dentro de este ejemplo. La fuente de información primaria serían los testimonios de las personas que presenciaron el acontecimiento, ya que esta información no ha sido modificada y es en este caso una información, por decirlo así, original. No ha tenido algún tipo de modificación. Y las fuentes de información secundarias podrían representarse, en este caso, el material de evidencia, como fotos, o también los informes que haya realizado la policía o las autoridades correspondientes. Todo este tipo de información, la recopilación de esta información, representaría lo que es la fuente de información terciaria. Y podemos ver, ¿verdad?, que en este caso la fuente de información terciaria solo vendría a complementar a lo que es la fuente de información primaria y la fuente de información secundaria. Gracias por su atención, espero que hayan podido comprender el tema. Hola, ¿qué tal, compañeros? Mucho gusto poderles saludar, licenciada, mucho gusto. Hoy quiero hablarles acerca del tema de la biblioteca. Vamos a definir la biblioteca como el lugar donde se guardan los libros, aunque en la actualidad podemos hablar de la biblioteca únicamente como colecciones bibliográficas y audiovisuales. Quiero contarles también que la biblioteca tiene una fecha muy importante desde 1997, y es que el día 24 de octubre se conmemora el Día de la Biblioteca. Hay muchas definiciones acerca de lo que es la biblioteca, y una de ellas, una institución que se llama ALA la define de la siguiente manera, ¿sí?, que es la colección material de información organizada para que pueda acceder un grupo de usuarios. También un gran escritor como lo es Manuel Carrión, un gran bibliotecario también, él define la biblioteca como la colección de libros debidamente organizados para su uso. Pero dentro de todas estas definiciones podemos encontrar tres elementos claves que en sí van a definir lo que es la biblioteca, y es la colección, la organización y el uso. Pero dentro de estos tres elementos también surge otro factor muy importante, que es el personal, que es el encargado de su gestión y que es pieza clave del conjunto de estos elementos. Durante mucho tiempo, la biblioteca ha guardado toda la información de diferentes formas, y una de ellas en los siglos anteriores era que guardaban a través de los manuscritos, también guardaban la información en impresos. Con los años fue cambiando, y ahí es donde surgen las publicaciones periódicas, microfichas. Pasando más años ya viene lo que son los ficheros electrónicos en soportes físicos almacenados en la biblioteca. Llegando hasta la actualidad, tenemos las telecomunicaciones, y surge entonces también el Internet. Esto nos lleva hasta estos tiempos, en donde ahora podemos tener acceso a toda la información que necesitamos sin tener algún documento o un libro físicamente. En 1931, el bibliotecario indio Ranganathan formula 5 leyes que resumen a la perfección el espíritu de la moderna biblioteconomía. Número 1. Los libros están para usar. A cada lector su libro. A cada libro su lector. Hay que ahorrar tiempo para el lector. La biblioteca es un organismo
en crecimiento. ¿Qué tal, compañeros? Licenciada, para mí es un gusto saludarles. Yo les voy a hablar sobre el tema de la biblioteca. Bueno, antiguamente una biblioteca era un lugar donde se guardaban los libros y que actualmente es donde podemos encontrar colecciones bibliográficas y audiovisuales, donde asisten niños, jóvenes, adolescentes y adultos. En sí, la finalidad de una biblioteca es implementar la enseñanza y el aprendizaje. Y aquí entran 3 puntos importantes, los cuales son promover la lectura, fomentar la comunidad educativa, que es un recurso para el aprendizaje. El objetivo primordial de una biblioteca es inculcar y fomentar a niños, jóvenes, adolescentes y adultos el hábito y el placer de leer, de la lectura. Ahora bien, ¿para qué nos sirve la biblioteca? Bueno, en una biblioteca aún se almacenan los libros, los cuales están ordenados en estanterías y armarios, y entre ellos podemos encontrar cuentos, novelas, revistas, libros de historia, ciencia, diccionarios, etc. Ahora bien, ¿cómo se clasifica una biblioteca? La clasificación de una biblioteca es universal, la cual se conoce como CDU. ¿Qué quiere decir? Clasificación decimal universal. Esto quiere decir que a cada materia le corresponde un número. Ahora, en el mundo existen diferentes tipos de biblioteca y entre ellas están la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Pública, la Biblioteca Infantil, la Biblioteca Especializada, la Biblioteca Escolar y la Biblioteca Universitaria, que es la que manejamos nosotros. Ahora, entre los diferentes tipos de biblioteca, los libros están clasificados de diferente forma, de la cual es la siguiente: generalidades, filosofía, religión, ciencias sociales, ciencias naturales, filología, técnicas y ciencias prácticas, arte, literatura e historia. Entre estos tipos de libros están 3 que son importantes en el mundo: los científicos, la literatura y los lingüísticos. Pero una biblioteca también nos produce sentimientos, los cuales son odio, amor, curiosidad, belleza y muchos más. Un libro es todo un mundo que nos lleva a viajar, nos hace viajar más allá de los bosques, de las fronteras, más allá de las montañas, de los desiertos, y nos hace soñar cosas hermosas. Así que si tú tienes un libro, o si alguien tiene un libro, que lo tome y se ponga a leer, porque quien encuentra un libro encuentra un tesoro. Espero que les haya servido esta información, espero que lo tomen en cuenta. Muchas gracias por su atención. ¿Cómo se organiza una biblioteca? Una biblioteca se organiza siguiendo una clasificación que es universal. Quiere decir que todas las bibliotecas se organizan de la misma manera. A esta clasificación se le conoce como CDU, que significa clasificación decimal universal. Cada materia le corresponde un número, ya que cada libro corresponde a una materia. Siempre vamos a encontrar en el número 1 a filosofía y psicología y en el último a biografías, geografía e historia. Todos los libros llevan en el lomo un tejuelo con la asignatura. ¿Qué es un tejuelo? Un tejuelo es una etiqueta y una asignatura es una marca que se utiliza para distinguir distintos libros de otros. El tejuelo tiene 3 o 4 renglones de asignatura. Uno de ellos es que tiene uno o más números siguiendo la relación que establece el CDU. También tiene 3 letras mayúsculas que corresponden a las 3 primeras letras del autor o de la autora. Y tiene 3 letras minúsculas que corresponden a las 3 primeras letras del nombre de la obra. La organización de una biblioteca. La organización de una biblioteca se basa fundamentalmente en 3 operaciones.
Procesamiento, almacenamiento, recuperación. Procesamiento consiste en catalogar los libros con el fin de identificarlos, agruparlos sistemáticamente conforme a su contenido y de ese modo facilitar su accesibilidad. Para ello realizamos un análisis de contenido, el cual se basa, es decir, en las partes más significativas del documento, que en este caso serían título, índice, contenido e introducción. La ficha del catálogo gráfica es necesaria para seguir adelante con este proceso, pues constituyen la unidad del catálogo. Contiene los siguientes datos: la asignatura topográfica que cumple la función de indicar la ubicación del documento en la estantería. Para aplicar esta tabla se escribe bajo del símbolo de clasificación la primera letra del apellido del autor y las 3 letras siguientes se reemplazan con los números correspondientes. La descripción que consta del título y mención del autor, la edición, la ciudad, la editorial, el año en el que se publicó, el número de páginas, las ilustraciones y el tamaño de estas, la serie, notas, que es como un identificador único para los libros, trazado. El trazado, que es la relación de los documentos representados en el catálogo y pueden ser de materia, autor, título, etc. Almacenamiento. Los documentos se almacenan en los estantes agrupados por su contenido temático y en un lugar específico de acuerdo a la asignatura topográfica. Recuperación. Para acceder a la información, el paso inicial debe ser la consulta del catálogo, que tiene la función de informar sobre la identificación, el contenido y la ubicación de los documentos a través de dicha ficha de catálogo gráfica. La organización de las bibliotecas es parte fundamental, ya que de no ser así, se nos dificultaría demasiado el trabajo en poder encontrar la información requerida en una forma práctica y ordenada. Concluyendo con nuestra exposición, podemos comprobar que las fuentes de información son parte de nuestra rutina diaria, son indispensables y la hemos llegado a utilizar de manera inconsciente. La introducción de nuevos métodos y fuentes de información más avanzados como lo son la tecnología ha hecho que otras fuentes de información más antiguas como lo es la biblioteca pierdan sentido y vida. Pero no olvidemos que los libros alimentan nuestro conocimiento. Muchas gracias por su atención a todos.